Me ha gustado mucho, de verdad, esta experiencia de poder estudiar esta carta a los romanos, que estamos, ahora sí, pase lo que pase, vamos a terminar, ¿no, pastor? Así es, así que antes nos quedábamos solo en el 7, en el capítulo 7. Una vez que pasamos al 8 ya reto cumplido. La semana pasada, sí, una vez que decían miserable de mí, muchas todos se la tomaban literal y caían. Y teníamos que regresar otra vez al evangelio. Entonces, a ver, me van a acompañar. La semana pasada hemos estado con Eco meditando en Romanos 5, ¿no? Muy buenazo, ¿lo recuerdan? Estábamos en la última parte ya preguntándonos ¿quién te representa? ¿Adán o Cristo? ¿Cierto? Entonces, esta semana vamos a continuar con Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, del verso 1 al 14. Está un problemilla con la tablet. ¿Algún voluntario? ¿Alguien que me ayude leyendo? Romanos, ya, ahí está, el pastor va a leer. Todos seguimos, por favor, ¿vas a leer en la Reina Valera? En la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, ya, muy bien, parecido. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente los haremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió el pecado, de una vez y para siempre, pero para cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Una breve oración, hermanos, acompáñenme. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos aquí reunidos para celebrar tu victoria por medio de Jesucristo en la cruz, tu resurrección, Señor, y ese futuro glorioso que le espera a tu pueblo. Tú estás aquí, Señor, este es tu día, y con gozo te alabamos, te adoramos, y estamos atentos a lo que tengas que decirnos hoy, Dios mío. Guíanos, por favor, todos nosotros, incluyéndome a mí, que en esta oportunidad, por gracia y misericordia nada más, tengo que exponer tu palabra. Úsanos con poder, danos de tu Espíritu Santo, que nuestra mente pueda entender tu palabra, Señor, y no solamente entenderla, sino que en nuestro corazón pueda arder esa pasión, ese amor por ti, Dios mío, para vivir en santidad, para entender qué es lo que tú has logrado para nosotros, Señor, en la cruz, y cómo respondemos a eso con una vida íntegra. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y que no salgamos para nada de este lugar tal y como hemos venido. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos nosotros, con Eco, meditando, como les decía, en la última pregunta me gustó mucho. ¿Quién te representa? ¿Cristo o Adán?
Pablo estaba meditando o escribiendo, enseñando acerca de quién era tu cabeza federal. Ahora, luego de exponer sobre todo esto, en el capítulo 6 nosotros vemos que Pablo prácticamente es el inicio sí de una sección, ¿no? Del 6, del 1 al 14, pero el primer versículo, los primeros versículos son respuesta también, ¿no? O es una continuación de lo que él estaba escribiendo. Recuerden que nosotros estamos estudiando la carta a los romanos expositivamente, justamente para poder comprender el mensaje total e integral de la carta de Romanos. Ninguno de los sermones expositivos está desconectado uno del otro. Estamos continuando con el programa que Dios ya ha puesto a esta serie de predicaciones. Entonces, es curioso, ¿no? En el primer versículo Pablo dice, ¿qué pues diremos? Es decir, este primer versículo ya nos hace entender que esta pregunta viene de lo que Pablo ha estado explicando, ¿no? Porque la ley se introdujo para el pecado, dice 5:20, para el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Un versículo que probablemente te sabes de memoria también, yo lo he escuchado muchas veces. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces Pablo ahí nada más pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo se adelanta nuevamente, como en otras partes de la carta y en otras de sus epístolas, a cuestiones que los incrédulos o los no creyentes pueden anteponer ante el mensaje del Evangelio. Pablo, tú has estado diciendo que cuanto más abunde el pecado, mayor abundante es la gracia. Entonces alguien puede venir y decir, entonces la cuestión es pecar más, porque así más gracia voy a poder experimentar o va a poder ser en mi vida. Pero Pablo se adelanta a todo eso muchísimos años antes por guía del Espíritu Santo de nuestro Dios y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para qué ser buenos? Alguien puede preguntarse. Si la salvación es por gracia, Pablo, tú has estado explicando, ¿no? Que por gracia somos salvos. En el capítulo 3 hemos estado viendo eso de la serie. Por gracia hemos sido salvos. A pesar que nosotros merecíamos ya la condenación, nuestros pecados, pero Dios en su gracia y misericordia nos ha perdonado y nos ama. Entonces alguien puede decir, bueno, si la salvación es por gracia, y si no depende de cuán buena sea mi vida, o cuántos méritos personales puedo yo lograr para poder conseguir esta salvación, para poder estar con el Señor, entonces, ¿qué cuestión tiene vivir en obediencia? ¿Qué cuestión tiene que yo evite el pecado? Si al final es por gracia, ¿para qué ser bueno si el Evangelio dice que soy salvo por gracia y no por llevar una buena vida? Podemos preguntarnos eso. Y alguien puede ponernos ese argumento, que no es necesario vivir en rectitud, porque total no depende de mí, ¿no? Algunos de nosotros quizá hemos pensado anteriormente así. Pero Pablo en el versículo 2 responde, en ninguna manera. Es tan tajante y vehemente en esta respuesta que él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciéndonos aquí que alguien que puede hacer este tipo de pregunta o este tipo de lógica o conclusión respecto a la gracia es alguien que realmente no ha comprendido la gracia. Alguien que luego de escuchar el Evangelio o conocer el Evangelio y decir, proclamar o aún así vivir como si no importara la obediencia, no importara la ley de Dios, no importara su voluntad, sino que
bueno, estamos bajo la gracia, así que, ¿qué más da? Es alguien que realmente no ha comprendido el Evangelio. Ser justificado por la fe, es lo que vamos a ver en los pasajes siguientes, y no por méritos personales, no significa, no nos da licencia, hermanos, para vivir una vida de pecado. El hecho de que la salvación sea por gracia y que no dependa de ni un granito de arena del ser humano, su salvación no significa que tenemos licencia para vivir en pecado. Al contrario, lo que vamos a ver es que Pablo va a enseñarnos y a mostrar que la gracia es la causa suprema. No hay mayor motivación que la gracia de Dios para vivir en obediencia y que esto resulte en una vida santa. Alguien que puede llegar a este tipo de conclusiones a las que Pablo está haciendo referencia, lo vuelvo a repetir, es porque no ha comprendido el Evangelio y no conoce la gracia, por más doctrinalmente o teológicamente que pueda exponer el tema. Pero si esto no existe, no arde en nuestro corazón, lamentablemente la verdad es otra y vamos a dejar que la palabra nos instruya. En ninguna manera, dijo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice Pablo en el versículo 3. Ahora, aquí hay un inconveniente. He visto en algunos comentarios que hay muchos que ponen énfasis en esta sección en el bautismo. Y aunque Pablo está aquí mencionando la imagen o la analogía del bautismo, no vemos alguna referencia adicional acerca de agua o posterior en la sección. Así que lo que Pablo no está diciendo aquí es que va a explicar acerca de la importancia del bautismo en el creyente. Eso no es lo que está haciendo aquí. Vemos más bien que Pablo hace referencia al bautismo en una imagen tipo espiritual. Sabemos que el bautismo, la palabra griega utilizada aquí normalmente, aunque tenía otras acepciones, pero comúnmente se usaba para poder hacer referencia a sumergirse, ¿no? O hundirse en el agua. Y cada uno de nosotros en el bautismo por inmersión sabemos cuál es el procedimiento, ¿no? Te tapas la nariz para atrás y vuelves a salir del agua. Ahora, ¿esto qué significa? Pablo está usando una imagen nada más para poder explicarnos justamente qué significa o que nosotros tengamos una mayor idea de qué es haber muerto al pecado. Del versículo 1 al 5, por cierto, vamos a tener dos secciones. Pablo, esta porción nos va a explicar lo que Dios ha logrado en Cristo para nosotros los creyentes. Y del versículo 6 al 8 vamos a ver lo que Dios va a lograr en el creyente. Entonces, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y en el 4 lo explica mejor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él, dice. Sabemos que, aquí lo explica mejor cuando dice sepultados, ¿no? El creyente está unido a Cristo. Y aunque probablemente muchos de nosotros ya sabíamos esto, que Cristo nos reemplaza en la cruz, en el sufrimiento, en el castigo, en como decía la canción al inicio, cuando veíamos el video, bebiste mi vergüenza, que Él nos reemplaza en beber la vergüenza y la copa de la ira de Dios. En realidad, esta unidad con Cristo, el creyente unido a Cristo, es una unidad y una sustitución integral, no solo en la cruz. La obediencia de Cristo se nos atribuye también.
morimos con Él y resucitamos con Él también. Esta es la totalidad del mensaje que Pablo considera tan poderoso para poder vivir una vida santa, para poder responder a esto con una vida muerta al pecado. Entonces, Pablo aquí no va a explicar más sobre el bautismo. Probablemente vas a leer comentarios que hacen mucho énfasis a esto. En especial yo he leído un comentario de un católico, ¿no? Y probablemente por ahí va la cosa. Dividen esta sección en esta parte, en la importancia que hace Pablo al bautismo. Sin embargo, él solamente está cogiendo una analogía para poder decir, así como hemos sido bautizados y sepultados en Cristo, ¿no? Muertos con Él, y así como Él resucita, nosotros también resucitamos en, ¿qué dice? Al final, a fin de que Cristo resucitó de los muertos. Él está cogiendo esto como una imagen. Cristo resucitó de los muertos. Y así nosotros, equivalente o de igual manera, andemos en una vida nueva. La resurrección de Cristo es lo que nos debe motivar y dar ejemplo a nosotros para vivir en una vida que también ha sido resucitada con Él y en una vida nueva. Cristo, cuando resucitó, ascendió a los cielos y ahora está reinando con poder. Y esa es la promesa que la iglesia tiene para un futuro glorioso, también reinando juntamente con Él en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa vida es la que espera al creyente. Y esa vida no es solamente la que le espera, sino que tú y yo, como cristianos, debemos desde ahora poder brillar, mostrar, ser como embajadores del reino de los cielos, ¿cierto? Vivir como hijos de luz que somos, como lo dice en Efesios. Vivir como las nuevas criaturas que hemos sido en Cristo. Esta es una frase particular que Pablo usa comúnmente, en Cristo. Y es corta, pero es tan maravillosa. Es tan maravillosa. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuevamente está cogiendo dos analogías: plantados en su semejanza, en su muerte, en semejanza de su muerte. Plantados, y así como estamos plantados en la semejanza de su muerte, también estamos plantados, seguros, inamovibles en su resurrección. ¿Te das cuenta? Nuevamente, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo, cuando está haciendo referencia a hasta aquí, en lo que corresponde a muerto al pecado, que es diferente muerto en delitos y pecados, como dice Efesios, y eso es una gran diferencia. Antes, tú y yo, si hoy confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, creo que debes saber que antes estabas muerto en tus delitos y pecados, pero allí hay una dicotomía, hay algo ha pasado, que ya no estás en pecado, ya no estás muerto en pecado, sino ahora se nos llama, y es una realidad, que estamos muertos al pecado. Cuando alguien, uno de nosotros, por ejemplo, está muy cansado, y llega a su casa después del trabajo y te acuestas a la cama y te quedas seco, como decimos, ¿no? Dormido profundamente. Y alguien puede pasar y dice: wow, está muerto para el mundo. Este pata murió. Es una manera de decir que está totalmente desconectado de la vida despierta, que él está, wow, sumergido en su sueño y no tiene nada que ver con la vida o la realidad una vez que despierta. Probablemente esto nos ayude a entender lo que Pablo explica cuando dice muerto al pecado. Muerto al pecado significa que ya no tengo nada que ver contigo. Ya mis relaciones han sido cortadas con el pecado. Y esta es una realidad. Pablo está hablando de esto con total certeza. Y por si te das cuenta, en tiempo pasado.
Es decir, Él no está diciendo de aquí a un futuro pronto, con tus disciplinas espirituales, congregando, leyendo, haciendo tu devocional y orando, es como tú vas a morir al pecado. No, eso no está diciendo. Él dice que el creyente está muerto al pecado. Y para que me entiendas un poco más, aquí Pablo no está hablando todavía acerca de la santificación. Porque, cierto, hay otras partes de la Biblia en las que Pablo nos dice y demanda de nosotros, ¿no?, el Señor por medio de Pablo, que nosotros hagamos morir al viejo hombre, ¿no?, que muramos a nosotros mismos. Pero Pablo aquí no está hablando de la santificación, él está hablando de la justificación. Él está hablando de lo que en la cruz, con la muerte, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se ha logrado para el cristiano. Esta es una realidad certera y que ya ha sido proclamada y ya ha sido hecha. Nadie puede cambiar esto, que el cristiano legalmente ha muerto al pecado. Ahora, ¿qué significa haber muerto al pecado? Antes de ello, yo quiero mencionar dos cosas que no significa, o que Pablo no está diciendo cuando él dice muerto al pecado. Punto número 1, muerto al pecado no significa que ya no vamos a querer pecar. No significa que no vamos a tener ganas de pecar o que el pecado ya no tiene influencia en nosotros. Y creo que eso tú, cristiano, cristiana, puedes evidenciar en la vida práctica, ¿cierto? ¿Cuántos aquí creen en Jesús como su Señor y Salvador? Levanten su mano. Wow, hay muchos. ¿Y cuántos aquí, desde el momento en el que la gracia llegó a su corazón y pueden levantar así sus manos con tanto ánimo y sin duda, han dejado de pecar desde aquel día? ¿O se les ha ido las ganas de pecar? Bueno, menos mal. Por allá se pasa como siempre. ¿Te das cuenta? En la vida práctica vemos nada más que muerto al pecado no significa necesariamente que ya no vamos a tener ganas de pecar. Y punto número 2, Pablo no está diciendo con muerto al pecado que esto se está dando de manera gradual o poco a poco. La expresión pone énfasis en el tiempo pasado y, como lo dije hace un momento, muerto al pecado es un hecho ya realizado por Jesucristo en la cruz. Un ejemplo para poder entenderlo: imagínate que en una ciudad ha sido conquistada e invadida por una fuerza militar, son los malos, y llega de pronto un ejército de soldados buenos que llegan a liberar a esta ciudad. Se encargan de echar afuera a todos estos bandidos y devolverle a la ciudad su gobierno, sus lugares bonitos, su tranquilidad. Pero los malos, el ejército guerrillero, estos terrucos, todavía van a buscar o van a querer inmiscuirse o esconderse en los montes, en los arbustos, en los cerros, para buscar el momento, y en cualquier momento, poder entrar nuevamente a hacer de sus fechorías. Ahora, no volverán a tomar el poder, porque el ejército bueno se va a encargar de eso, pero sí o sí, y constantemente, van a estar frecuentando, acechando, para poder fastidiar, o incluso hasta el punto de aparentemente lograr la victoria. Pero eso nunca va a suceder para el creyente. Lo que Cristo ha hecho para nosotros, cristianos, es algo tan certero y algo tan poderoso que nada ni nadie puede desbaratar. Tanto la justificación como la santificación, chicos, provienen de nuestra identificación con Cristo. Tanto la justificación como la santificación provienen y se destilan de tu identificación con Cristo crucificado y resucitado. No hay mayor verdad que esta.
De ningún modo, con lo que Pablo está exponiendo hasta el momento, el creyente puede vivir en el pecado y a la misma vez vivir en Cristo. No hay tal cosa como vivir en pecado y vivir en Cristo. Estás totalmente equivocado si crees que tu cristianismo es bíblico o es tolerable si es que continuamos teniendo una relación íntima con el pecado y a la vez con Cristo. Estamos muertos al pecado y ya no muertos en nuestros delitos y pecados. Es importante diferenciar esto, que hemos muerto al pecado, pero que no estamos muertos para el pecado. El pecado todavía va a tener su influencia en nosotros, aún va a influenciar y va a tener un cierto poder sobre nosotros, como te digo, a veces hasta el punto de aparentemente tener la victoria. Pero lo que Pablo está enseñándonos hasta este punto, en esta sección, es que el cristiano ha muerto al pecado. Y lo que sí significa estar muerto al pecado es que la exigencia legal que tenía el pecado sobre nosotros ya ha sido derrotada. Su derrota ha sido proclamada, ha sido asegurada. Ya no hay más por qué creer que estamos bajo el gobierno del pecado. Ya no vivimos bajo el gobierno del pecado. Amén. Es importante que nosotros entendamos que si hemos sido identificados con Cristo en su muerte y resurrección, nosotros éramos culpables. Fuimos nosotros quienes estábamos rumbo hacia la cruz. Tenemos que identificarnos con Cristo también en esto, que nosotros, como lo vimos en los videos iniciales, era Jesús crucificado a un lado y la imagen del joven frente a Jesús. ¿Lo viste? Sí. Es lo mismo. Nuestra identificación y nuestra unidad con Cristo no solamente son en su muerte o en su padecimiento, su obediencia es nuestra y su resurrección también. Andar en una nueva vida es el fin de la justificación. La justificación que se nos otorga, como decía Martín Lutero, justicia ajena. Martín Lutero lo decía así, justicia ajena, porque no es tu justicia la que logra la aceptación, tu aceptación hacia Dios. No es nuestra justicia la que logra el amor de Dios en nosotros. No es nuestra justicia, nuestra obediencia o nuestra santidad la que ha logrado que el pecado haya sido derrotado y su gobierno y su reino haya sido desbaratado. Es la justicia de Jesucristo únicamente. Es ajena. Y esto es importante comprenderlo, porque como Pablo lo va a explicar, ¿qué mayor motivación puedes tener tú, creyente, para vivir en santidad? ¿Realmente quieres que dependa de tus obras? ¿Realmente quieres que dependa de tu esfuerzo, tu santificación, tu santidad, tu justicia? No. Yo no le veo aliciente en eso. Yo no veo motivación allí. Yo creo que no hay mayor motivación que ver a Jesucristo y escucharlo decir: estás en mí, no te preocupes, no hay nada que temer. Al ser unidos con Cristo y estar en Él, como decía Pablo, todo lo que sea cierto en Él es cierto en nosotros. Nuevamente lo digo, todo lo que sea cierto en Jesucristo es cierto también en nosotros los creyentes. Legalmente, sus méritos son nuestros. Su obediencia, su muerte y su resurrección son nuestros. La nueva vida ha llegado a nosotros con poder. Uno de los frutos que nosotros debemos tener con nuestra unión con Cristo es justamente la certeza
la certidumbre de que nos espera la gloria. Pablo nos está diciendo que en realidad tenemos que tener esa seguridad. En el verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo nos está diciendo aquí, ¿qué es lo que murió? El viejo hombre. ¿Cómo murió? Crucificado. ¿Para qué? Para que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esa es la certeza que el Señor quiere que nosotros tengamos de nuestra vida con Jesucristo. Lo que es cierto en Él es cierto para nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre Cristo. Y es más, nunca la tuvo. Cuando Pablo hace referencia a que el pecado ya no tiene poder sobre Cristo, está haciendo referencias legales, es decir, ya no hay más exigencia que el pecado pueda tener. Y es lo mismo para nosotros. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Cristo, y Él vive ahora y por siempre en una existencia gloriosa y de santidad y de gozo para Dios. Y esta es la vida que Pablo tiene en mente para el cristiano cuando dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En el 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tendríamos que considerarnos algo que ya no somos? ¿Por qué tendríamos que vivir como si estuviéramos bajo el gobierno del pecado cuando legalmente ya no lo estamos? Debemos más bien apropiarnos. Y aunque te suene o te recuerde un poco a malos momentos, pero de verdad, toma esta palabra y apropiate de esta promesa. Tenla por cierta en tu vida y en tu corazón y pídele al Señor: quiero vivir esto. Es como si tuvieras una herencia de millones de soles, pero mientras no retires el dinero, ¿tu situación económica va a cambiar? Para nada. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos esta herencia gloriosa, rica y que sobrepasa todo entendimiento, muertos al pecado, vivos en Cristo, con una esperanza gloriosa, que no solamente hay que esperar sentados y de brazos cruzados, sino que podemos experimentar y vivirla y contagiar a otros desde ahora. Retiremos esta herencia, apropiémonos de esto y decidamos vivir en santidad. ¿Qué otra motivación quieres? Y si esperas otra, probablemente, te lo digo, probablemente no estás comprendiendo entonces el Evangelio de Jesucristo. Con esta motivación, con esto que Pablo está explicando, es que recién puede Él decirnos claramente, desde el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros a sí mismos con Dios, vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo hace referencia aquí a nuestro cuerpo mortal, y no significa que los deseos físicos sean pecados en sí mismos. No significa que nuestra carne sea pecaminosa en sí misma. Pero cuando el pecado reina sobre nosotros, ¿acaso no es con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestras decisiones que le respondemos? Entonces, primero Pablo está diciendo que no presentemos nuestros cuerpos ni nuestros miembros al servicio del pecado. Pero no solamente queda en el no, porque el cristianismo no es solamente no hagas, no veas, no digas, no esto, no lo otro, sino que Pablo también nos dice qué es lo que hay que hacer proactivamente en lugar de eso, y él dice presentar nuestros miembros para el servicio de Dios, para su justicia, para su gloria. Y esto es lo que nosotros debemos hacer, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Pablo, y lo dice nuestro Señor.
no podemos, o el cristiano no debe tolerar el pecado. ¿Es posible que un cristiano peque? Claro que sí, pero el pecado aflige al creyente y le apena y le causa repugnancia. Esta es una señal de que él está muerto al pecado. Y otra señal es que el cristiano progresa en su lucha contra el pecado. Si tú estás tolerando un patrón de conducta pecaminoso, y si en tu lucha contra el pecado más avanzas como Michael Jackson para atrás en lugar que para adelante, avanzas para atrás. Pero si esto está pasando, probablemente es muy probable que no estés enterado de esta realidad que ya ha sido proclamada para nosotros en la cruz. Cuando un cristiano peca es porque está olvidando o está dejando de lado cuál es su posición, y la posición del creyente está en Cristo. Cuando un cristiano peca, olvida dónde está su vida escondida. ¿O acaso vamos a responder al propósito de Jesucristo y de su sangre derramada y de su sufrimiento pecando? La palabra de Dios dice que el propósito de la muerte de Jesucristo es crear un pueblo glorioso que vive en santidad para buenas obras, que sea santo como Él es santo. Así que es momento de nosotros hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo voy a responder al sacrificio de Cristo, a su obediencia, muerte y resurrección, al Evangelio? ¿Pecando o más bien luchando por una vida santa? Luchando para que la influencia y el poder del pecado que aún me acecha no avance más. Y si avanza, pues ahí estamos nosotros, la iglesia, porque no estás peleando solo, sino estamos peleando juntos. No creas aquí que vienes a sentarte a escuchar un sermón y de aquí salir allá a tu casa, y que todos aquí, a los que dices hermanos y te dicen hermanos o hermanas, no están allí para pelear contigo. Somos un pueblo, una familia, y aunque tu santificación es, claro que sí, un tema de tu comunión con Dios, pues aquí estamos también muchos como tú peleando en esa santificación. Recordemos esto, familia, que estamos muertos al pecado. Ya no nos gobierna el pecado, ya no nos tiene por qué exigir nada. Y si viene por medio de nuestros miembros aún caídos, o por medio del susurro de Satanás a decirnos todo lo contrario, pues ya sabes a dónde ir y qué orar y qué decirle y pedirle al Señor: cumple lo que tú dices de tu palabra, Señor. Ayúdame a ya no presentar este cuerpo y estos miembros al servicio del pecado, sino a tu servicio y para tu gloria. Ayúdame, Señor, y no solamente en pecados evidenciables, porque probablemente aquí, como siempre yo lo digo, estamos pensando en la violencia, en los insultos, en la fornicación, en la masturbación o en la pornografía, en el chisme, en las intenciones que tienes en tu corazón para con los que están aquí, como tus hermanos y hermanas, o están afuera. Recordemos dónde está nuestra identidad. ¿Dónde estamos, iglesia? En Cristo. Amén. Ponte de pie para orar. Señor, gracias.